Shutterstock Music. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es el cálculo de calorías en el confinamiento. Para poder hablarles sobre el cálculo de calorías, primero quiero definir un concepto que es, ¿qué son las calorías? Las calorías podemos definirlas como una unidad de medida de la energía que está contenida dentro de los alimentos. ¿De dónde proviene esa energía que está contenida dentro de los alimentos? Proviene de los nutrientes, proteína, grasa y carbohidratos que están presentes en casi todos los alimentos que consumimos diariamente y nos aportan más o menos cantidad de calorías. ¿Para qué sirven estas calorías o para qué sirve esta energía? Nos sirve para llevar a cabo funciones vitales como el funcionamiento de nuestro corazón, de nuestros pulmones, el funcionamiento del sistema nervioso central. También nos sirve para regular la temperatura corporal y para el movimiento o las actividades físicas que realizamos diariamente. ¿Por qué es tan fácil para algunas personas aumentar de peso en época de confinamiento? Resulta que esto sucede porque no hay un balance entre las calorías que ingresan a nuestro cuerpo por medio de los alimentos que ingerimos y las calorías que gastamos por medio del movimiento. Entonces, en la medida que comamos más de lo que gastamos, esas calorías en exceso se van a convertir en grasa y se van a almacenar en nuestro cuerpo, independientemente si vienen de exceso de calorías por fuente de carbohidrato o por fuente de grasa o por fuente de proteína o por una combinación de todos los nutrientes. ¿De qué depende o qué determina las calorías que necesita una persona? Dependen de la edad, entonces a mayor edad se necesitan menos calorías, del género, entonces un hombre necesita más calorías que una mujer, de la estatura, un individuo de mayor estatura necesita más calorías que un individuo de menor estatura, la composición corporal, resulta que si somos personas físicamente activas y tenemos una buena proporción de masa muscular, nuestro metabolismo va a ser más acelerado y vamos a gastar más calorías diariamente. Más o menos para el mantenimiento en reposo o el gasto de calorías en reposo de una persona está alrededor de 1.400 a 1.600 calorías si es una mujer o 1.700 a 1.900 o 2.000 calorías si es un hombre. Esto obviamente va a variar dependiendo de la edad, del género, de la estatura, de la composición corporal, incluso del peso que tenga la persona. Bueno. Otro factor que influye en mayor medida en el gasto de calorías de una persona es el movimiento, y ese movimiento lo vamos a considerar desde dos aspectos. Uno, el movimiento o las calorías que se gastan por actividades físicas regulares planificadas. ¿Listo? Y tenemos otro gasto de calorías por el movimiento espontáneo o por todas esas actividades que no son ejercicio. Resulta que ese movimiento, no sé, los desplazamientos que se realizan diariamente, estar de pie, mover las manos, hablar, mover los pies, todo esto hace parte de ese movimiento que no es ejercicio, pero que es importante para el gasto de calorías. Y no solamente para el gasto de calorías, sino también es importante este movimiento para el ambiente hormonal o para el buen funcionamiento de todo nuestro equilibrio hormonal, por decirlo de alguna manera. Entonces, las calorías que necesita una persona para vivir o su gasto energético en reposo, sumado a su gasto de calorías por movimiento, es lo que nos va a dar el gasto de energía total diario de una persona, que puede estar alrededor de las 1.700 o 1.800 calorías para una mujer, a las 2.000 o 2.200 calorías para un hombre, pero va a depender mucho de qué tipo de persona sea respecto a su actividad física. ¿Listo? Entonces ahí viene la otra parte bien importante y es cómo sabemos cuántas calorías necesitamos de acuerdo a nuestro nivel de actividad física. Entonces, en ese caso, el primer paso es clasificar qué tipo de persona somos. ¿Será que somos una persona sedentaria, una persona físicamente activa o una persona muy activa? Entonces, una persona sedentaria es aquella que no realiza ningún tipo de rutina o ejercicio regular y su movimiento simplemente se limita a las actividades
o los movimientos de su vida cotidiana. ¿Listo? Una persona físicamente activa es aquella que además de las actividades normales de su vida cotidiana realiza una rutina entre 150 minutos de ejercicio físico a la semana de intensidad moderada. ¿Eso qué significa? 150 minutos de ejercicio físico a la semana donde aumente la frecuencia respiratoria, aumente la frecuencia cardíaca y aumente la temperatura corporal. O sea que salir a pasear en el centro comercial no va a contar realmente como una actividad física demandante, sino más bien va a contar dentro de esas actividades físicas, dentro de ese movimiento o gasto de calorías que no es ejercicio. Bueno. Y una persona muy activa, además de las actividades cotidianas que realiza diariamente, realiza por lo menos 300 minutos de actividad física a la semana de intensidad moderada. Bueno, entonces ya sabiendo qué tipo de personas somos, sabemos más o menos si estamos gastando poquita energía o poquitas calorías o muchas calorías, y de acuerdo a eso uno puede decir si, bueno, tengo derecho a más o menos consumo de alimentos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para mantener el equilibrio? Más que limitar el consumo de alimentos de una manera exagerada, haciendo dietas muy estrictas o quitando grupos de alimentos, que esto no es saludable, tenemos también que contemplar movernos más, tener una rutina, movernos más en la cotidianidad, no pasar más de 1 hora sentados, es decir, si estamos trabajando en el computador o en lo que estemos trabajando, poner un recordatorio en el celular y cada hora nos paramos y hacemos algún movimiento que de pronto aumente un poquito nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura corporal. 1 minuto es suficiente, pero cada hora y establecerlo como una rutina. Realizar actividades que requieran un mayor esfuerzo cerebral también nos ayuda, como por ejemplo llenar rompecabezas o ejercicios de coordinación que además de demandar energía para el movimiento, van a demandar energía para el funcionamiento del cerebro. Respecto a los alimentos o las calorías que entran, entonces el primer punto básico es elegir alimentos frescos como frutas y verduras que aportan poca energía pero muchísimos nutrientes. Que nuestra alimentación pues sea basada en alimentos naturales, frutas, vegetales, proteínas de buena calidad, carbohidratos de buena calidad. Como segundo punto, reducir el consumo de esos alimentos que en poca cantidad aportan muchísima energía y a veces muy poquitos nutrientes, como muchos alimentos procesados que son ricos en sal, en azúcares y en grasas y harinas refinadas. Respecto a los nutrientes que nos aportan calorías como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, recordemos que los carbohidratos, su principal función es darnos energía para el movimiento, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que los carbohidratos son gasolina. Resulta que si nosotros estamos muy quietos, somos muy sedentarios, utilizamos pocos carbohidratos, poca gasolina, entonces en esa medida tendremos que limitar la cantidad que consumimos de los mismos, tanto en porción como en frecuencia. Recuerden que los carbohidratos son todos los derivados de los cereales, las raíces, los tubérculos, los plátanos, la yuca, la papa, la racacha, el arroz, la pasta, la avena, la arepa, las galletas, todos estos hacen parte de los carbohidratos y los necesitamos, importante, de acuerdo al nivel de movimiento que tengamos durante el día. Bueno, dentro de los carbohidratos también entran los azúcares, que hay que limitarlos porque los azúcares principalmente son carbohidratos destinados para movimiento de mayor intensidad. Las proteínas también nos aportan energía, aunque su función principal es estructural, es decir, sirven para regenerar tejidos, para el crecimiento, por ejemplo, en los niños o en las mujeres gestantes, sirven para la producción de hormonas, para la producción de enzimas, para nuestro sistema inmunológico, pero como también nos aportan energía si las consumimos en exceso, además de cumplir sus funciones estructurales, pues se van a convertir en energía y si no la gastamos, la vamos a almacenar como grasa. Bueno, entonces recuerden que las proteínas están en las carnes, pollos, pescados, lácteos, huevos,
también en los frijoles, lentejas y garbanzos, que son proteína de origen vegetal. Bueno, y un determinante de la necesidad de proteínas en un individuo es el momento de la vida en que se encuentre, pero también la actividad física. Entonces, una persona físicamente activa tiene una necesidad de proteínas mayor que una persona sedentaria. Entonces, ahí vamos viendo que las personas sedentarias realmente requieren van a requerir muy poquitas calorías, y la clave no está en cada vez comer menos, sino simplemente movernos más y comer lo que el cuerpo necesita. Por último, tenemos a las grasas. Resulta que las grasas son el nutriente que aportan mayor cantidad de calorías por gramo. Entonces, mientras 1 gramo de proteína y carbohidrato aportan 4 calorías, 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, más del doble. ¿Listo? Entonces, no significa que no se puedan consumir grasas en la dieta, de hecho se necesitan, sino simplemente vamos a elegir las de mejor calidad, las de origen vegetal, pero vamos a tener cuidado con las cantidades que consumimos diariamente. ¿Eso qué significa? Tratar de controlar la cantidad de aceite que utilizamos en las preparaciones culinarias diariamente, así como controlar la porción de los alimentos fuentes de grasa, ya sea aguacate, nueces, almendras, son grasas saludables, pero si las comemos en exceso, pues van a contribuir con esa ganancia de peso. Entonces tenemos que ser moderados en las cantidades que consumimos. Limitar las grasas provenientes de alimentos de paquete, alimentos fritos o comidas rápidas que contienen mucha grasa, y normalmente es grasa de la peor calidad. También recordarles que el alcohol también aporta calorías, y de hecho 1 gramo de alcohol aporta 7 calorías, mucho más que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, por eso el exceso en el consumo de alcohol también puede contribuir a esa ganancia de peso. Bueno, por último, pues recordarles que si bien las calorías son muy importantes y contribuyen obviamente a la ganancia de peso, no lo son todo. También es importante la calidad de los alimentos que ingerimos. Hay muchos alimentos que aportan muy poquitas calorías, pero que también son de bajo valor nutricional. Entonces es importante tener en cuenta todos los aspectos. Bueno, y invitarlos finalmente a que se muevan más y a que elijan mejor sus alimentos. Muchísimas gracias.